Aleluya, Dios es bueno, amén. Dios es bueno y está con nosotros. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en el Evangelio de Cristo según Lucas. Y les invito a que abran conmigo sus Biblias al libro de Lucas, mis hermanos. Lucas, capítulo 4. Ya vamos avanzando poquito a poquito, pero ya entramos ahora en el capítulo 4, donde vemos el comienzo del ministerio de Cristo Jesús. Hoy estaremos viendo los versículos 14 al 30, pero por el momento vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 24. Un versículo por el momento. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y añadió, Cristo dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Léanlo conmigo. De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema, Jesús es rechazado en casa. Digan conmigo, Jesús es rechazado en casa. Hermanos, a través de este mensaje estaremos viendo cómo Jesús es recibido por muchos, pero cómo también Jesús es rechazado por muchos. Cómo mucha gente en este mundo acepta a Cristo, pero cómo mucha gente también desempeña a Cristo. Cómo Jesús es tan bueno con muchos, pero cómo mucha gente es tan mala con Él. Hoy, mis hermanos, estaremos viendo cuál es la reacción de las personas a cuanto a la persona de Jesucristo. Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. Digan conmigo, la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús. Miren lo que nos dice Lucas en el versículo 14. Lucas 4:14 es donde comienza este evento. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado. El pasaje dice que su fama se difundió por toda la tierra alrededor y la gente lo comenzó a glorificar. Digan conmigo, la gente lo comenzó a glorificar. Miren lo que dice Juan 4:45. Aquí nos menciona un poco de lo que hicieron los galileos a él regresar a Galilea. Recuerden que Galilea era un distrito compuesto de muchas ciudades. Él regresa al distrito de Galilea y muchos lo están aceptando. Miren lo que dice Juan 4:45. Dice, cuando vino a Galilea, dice, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos, al escuchar las enseñanzas de Cristo en las sinagogas, los galileos al ver los milagros de Cristo, al escuchar los milagros de Cristo, cuando Cristo llega a Galilea, lo están recibiendo y lo están aceptando. Y Lucas dice que comienzan a glorificar a Dios. Aleluya. Ese es lo que Dios manda de nosotros, que nosotros lo sigamos y le demos a Él gloria. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Miren lo que Pablo le dijo a los Corintios. ¿Lo tienen? Amén. Dice, porque habéis sido
comprados por precio, por lo cual dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa palabra glorificad es la misma que encontramos en Lucas capítulo 4. Glorificad a Dios, ¿cómo? Con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, a los cuales son de Dios. Eso es lo que los galileos estaban haciendo. La gente de Galilea estaba recibiendo a Cristo. Estaban alabando a Cristo y lo estaban glorificando. Y ahora te pregunto a ti, mis hermanos, ¿estás haciendo eso en reacción de lo que Cristo ha hecho? ¿Estás haciendo eso en reacción a las enseñanzas de Jesucristo? Los galileos lo estaban recibiendo y aceptando y glorificando en todo sentido. Te pregunto, ¿lo estás haciendo tú? ¿Qué reacción ha tenido Cristo en tu vida? ¿Estás recibiendo a Cristo? ¿Lo has aceptado? ¿Has creído en Él? Tú dices, sí, gloria a Dios. La siguiente pregunta es, ¿estás dando gloria a Jesucristo en cómo tú vives? En cómo tú te conduces. Tú puedes glorificar a Dios a través de creer en Él, pero lo glorificas aún más a través de vivir por Él. ¿Cómo está tu comportamiento actualmente a cuanto a la persona de Cristo? ¿Lo estás siguiendo? Tú dices, yo creo en Él, aleluya. El que cree vivirá para Él. Recuerden, Cristo no solo fue un salvador, sino que estuvo en las sinagogas enseñando. Él también es un maestro. ¿Sigues tú sus enseñanzas? Muchos dicen, yo creo en el Señor, pero no creen en sus enseñanzas. No siguen y practican lo que Él enseñó, que es amar a Dios sobre todas cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. No se trata solo de creer, sino de glorificarlo a través de creer en Él, recibirlo y vivir las enseñanzas de el Maestro. Él no fue cualquier maestro, sino fue el Maestro. Lo glorificas, mis hermanos. Los galileos lo estaban glorificando, lo glorificas tú, aleluya. En su libro, hay un libro que tiene de tema Tratado de Teología. Fue escrito por un puritano llamado Thomas Watson. Él dijo, glorificar a Dios significa 4 cosas. Dijo, aprecio, adoración, afecto y sujeción. Noten lo que él dijo. Glorificar a Dios, dijo, este hombre de Dios dijo, significa 4 cosas. Aprecio, adoración, afecto y sujeción. No solo una de estas cosas, las 4. Te pregunto, ¿es Dios, mis hermanos, tus pensamientos más elevados? ¿Qué es lo que tú meditas cada día, cada noche? ¿Está Dios de una forma constante en tu mente, mis hermanos, que estás tan enamorado de Él, que Él es lo que tú más piensas y meditas al transcurso de tu día? Muchos de nosotros pensamos en otras cosas, meditamos en pecado, meditamos y pensamos y dejamos que nuestra mente corra en cosas que no le agradan al Señor. Es Dios el que permanece en tu mente y en tu corazón, el que dirige tus acciones. Eso es glorificar a Dios. Estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Eso es glorificar a Dios. Pablo le dijo a Timoteo que cuando adoren, levanten manos santas. Cualquier persona puede levantar sus manos, pero solo Dios sabe si esas manos son santas o no. Llega nuestro cántico a los cielos, o para aquí nada más. Tenemos que glorificar al Señor, mis hermanos. Está tu cántico llegando a los oídos de Dios. Amas verdaderamente a Dios a través de guardar sus mandamientos. Muchos cargan el título de cristiano por nombre, pero no es algo verdadero. Cristo dijo, el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos, que me obedece y me sigue y hace lo que yo mando. Cristo Jesús fue a las sinagogas y enseñó. Muchas de sus enseñanzas fueron difíciles de creer y aceptar. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde más iremos, oh Dios? Si solo tú tienes palabras de vida. Ahí está la vida, en la obediencia a la palabra del Señor.
¿Estás dedicado realmente a su servicio y su reino, mis hermanos? Mucha gente, es tremendo como pastor, yo hago llamadas. Hermanos, ¿dónde estás? Les tengo que dar 1,000 razones por qué congregarse, por qué asistir. Personas que son miembros de la iglesia, tienen una membresía en una iglesia, pero no están sujetados al reino de Dios. No creen en la organización que Cristo ha establecido en este mundo. No se congregan, no buscan al Señor. Sin embargo, son creyentes y aman a Dios. No lo están glorificando. Pero aquí vemos que en Galilea, en el distrito, en varias ciudades, personas escucharon las enseñanzas de Cristo. Dijeron, ¿quién es este hombre que habla con autoridad y poder? Este hombre que hacía milagros, ¿quién es este hombre? Lo empezaron a recibir. Como vimos aquí, lo recibieron. Otro pasaje dice, lo aceptaron. Creyeron en él y lo glorificaron. Eso es lo que dice Lucas. Lucas 4:15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí vemos la glorificación de Jesús de parte de la gente. Está causando, es esta la reacción que está teniendo Cristo en tu vida. ¿Lo estás tú glorificando y honrando en esta noche? Esa es la reacción que debería causar Cristo en las personas que en verdad creen en Él. Debería haber paz, gozo, alegría, bondad, el fruto del Espíritu. ¿Qué está pasando? ¿Lo estás siguiendo? ¿Tienes aprecio, adoración, afecto y sujeción hacia Jesucristo en verdad? Ahora quiero que veamos las buenas noticias de Jesús hacia tales que los glorifican. Hay buenas noticias para aquellos que lo siguen. Aleluya. Hay buenas noticias para aquel que decide recibirlo. Hay buenas noticias para aquel que decide creer en Él. Miren lo que dice versículos 16 al 21. Por fin, después de 1 año, después de todo eso, luego Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Jesús, mis hermanos, después de varios meses, como ya dije, algunos teólogos piensan que hasta incluso fue 1 año, por fin regresa a su ciudad de crianza, Nazaret. Había ido a Nazaret, a otros lugares, fue a Caná, pero nunca había llegado de regreso a Nazaret todavía. Después de 1 año, Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, a sus paisanos, a la sinagoga en donde estaban todos sus paisanos que crecieron con él. Jesús entra a la sinagoga de ellos y lee el libro de Isaías. Jesús leyó una escritura muy específica. Y al leerlo, declaró 2 cosas. Declaró 2 cosas tremendas. Primeramente, él declaró y afirmó que él, el que estaba leyendo esa escritura en ese momento, él es el cumplimiento de esa escritura. Aleluya. Veamos esto. Vayan conmigo a Isaías capítulo 61, donde se encuentra esta porción que él leyó. Isaías capítulo
61. Veamos esto. Lo vamos a leer ahora en Isaías. Isaías 61, versículos 1 al 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está, digan conmigo, sobre mí. Porque, digan, me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad ¿de quién? De Jehová. Hermanos, cuando Isaías escribió esta porción, noten el pronombre me ha enviado, me ha llamado. Isaías, al escribir esta porción bíblica, Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 al 2, él no se estaba refiriendo a él mismo. Isaías no se está refiriendo a él mismo. Ese mí no era Isaías, sino aún cuando fue escrito, aún era futuro. Jesús les dice a sus paisanos 600 años después. Noten eso, 600 años después, Jesús abre este rollo a la cual fue escrito por su profeta, la abre y Jesús les dice: yo soy aquel sobre quien está el Espíritu. Jesús les dice: yo soy ese ungido de Dios y yo traigo buenas nuevas, buenas noticias para ustedes. Jesús les dice: yo soy el que sano los corazones. Jesús dijo: yo soy el que libera al cautivo y le da vista a los ciegos y pone en libertad al cautivo. Y les dice a los nazarenos, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les reveló Cristo a sus paisanos en su lugar natal donde fue criado? Les reveló que Él es el Mesías. Él les dijo: yo soy el Hijo de Dios que vino a salvar, que vino a darles vida nueva. Jesús les revela que Él es el Cristo, el Mesías, que tanto habían esperado. Esas fueron buenas noticias, que estás aquí frente de nosotros. Hermanos, si estuviera Cristo aquí, no hemos visto a Cristo, pero si caminara Cristo, nadie ha visto a Cristo, pero si estuviera aquí y les dijera: yo soy el Mesías, y en verdad fuese Él, ¿qué harías tú? Si Cristo estuviera aquí en esta iglesia presente físicamente, ¿qué harías tú? Jesús estaba mero enfrente de ellos. Ahorita vamos a ver la reacción de ellos. Estaba mero enfrente de ellos. Ellos entendieron lo que Jesús les dijo. Ellos no eran ingenuos. Ellos entendieron que Él dijo ser el Mesías. Y dos, Jesús les estaba diciendo que Él era el Mesías, y les estaba diciendo que Él había venido a liberar y no a condenar. Miren qué dice el versículo 2 en Isaías 61, 2. Dice, Isaías 61, 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué dice? Y el día de la venganza de Dios nuestro. Pero regresemos a Lucas 4, versículo 19. ¿Qué dijo Cristo? Al predicar el año agradable del Señor, punto. Ahí lo terminó. No leyó la parte que dice la venganza de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesús en su primera venida no había llegado por venganza, sino para liberar y dar un año agradable del Señor. Aleluya. Cristo no había llegado en su primera venida para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Cristo había llegado para darle a sus paisanos, al mundo, salvación. ¿De qué? De la venganza de Dios.
Nosotros ahorita no estamos en el tiempo de la venganza de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Cristo. Ahorita no estamos en el año de la venganza de Dios, sino estamos en el año, digan conmigo, en el año favorable de Dios. Es decir, estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Eso no significa que la segunda parte de Isaías 61:2 no se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero ahorita Dios está extendiendo gracia en misericordia. Así como el predicador de justicia, a la cual Pedro menciona en su epístola, Noé predicó y dijo: ven y entren en este barco. Les dijo: aquí está la salvación, este es el camino, ven y sé salvo. No te costará nada, es gratis, solo tienes que entrar por esa puerta. Ven y entra. Así Jesús también comenzó a anunciar desde ese día. Él comenzó a anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús estaba diciendo: ven a mí, que yo te puedo salvar. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Mesías. Ven a mí y yo te puedo salvar, yo te puedo liberar, yo te puedo dar vida eterna. Yo te puedo sanar, yo te puedo vendar tus heridas, yo te puedo perdonar tus pecados. Hermanos, ese día Cristo dio unas muy, pero muy buenas noticias a sus paisanos. Aleluya. Jesús vino a salvar, a liberar y a sanar el corazón quebrantado. ¿Hay alguien así en esta noche? Dios te puede vendar tus heridas en esta noche. Jesús les estaba diciendo a sus paisanos de Nazaret: yo he venido para salvarlos. Miren lo que dice Juan capítulo 3. Juan 3:16. Pasaje muy conocido, pero lo vamos a leer. Estamos en el año favorable de Dios, en la dispensación o en la época, en el siglo del año favorable de Dios. Miren lo que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La primera venida de Jesús fue para salvar. La segunda venida de Jesús será para venganza. Porque esa parte se va a cumplir. Pero no ahorita. La primera venida de Cristo fue para salvar. Pero su segunda venida sí será para condenar. Sí será para destruir. Sí será para traer la ira de Dios. Tú y yo estamos entre esos dos tiempos. Porque Cristo no ha venido por segunda vez. Estamos aún en medio de estos dos tiempos. Y significa que tú aún estás a tiempo de caminar y seguir al Señor. Significa que tú y yo aún estamos a tiempo para remediar las cosas. Significa que tú y yo aún estamos a tiempo para en verdad creer en Él. Significa que tú y yo aún estamos a tiempo de arrepentirnos y seguir al Maestro. Significa que tú y yo aún estamos a tiempos de llegar al cielo por medio de la obra de Cristo Jesús. Porque déjame decirte que cuando tú das tu último suspiro, o si Él llegara primero, se acabó el tiempo. Y comienza la venganza de Cristo Jesús. Comienza la ira de Dios. Pero tú y yo aún estamos a tiempo. ¿Qué reacción tendrás a este mensaje? ¿Dirás lo que dijeron los galileos y glorificarás al Señor? Oh, que así sea. Oh, que aquí no hayan personas necias que hagan lo contrario, sino que aquí hayan personas que en verdad dicen y hacen lo que dijo Juan el Bautista: se arrepienten y comienzan a vivir y producen frutos dignos de arrepentimiento.
aún estamos en medio de estas dos venidas, por lo cual aún estamos a tiempo. La venganza de Dios aún no ha venido, y eso significa que la puerta aún está abierta. Aleluya. ¿Cuántos pueden ver esa puerta allá? Todos voltean allá, vean esa puerta. Está abierta. Tú puedes entrar. Entra. Porque la lluvia no ha llegado todavía. Tú puedes entrar ahora. ¿Qué te detiene de entrar allí? ¿Qué te está estancando a vivir por Cristo y entrar por esa puerta? La puerta aún está abierta. Tu pase gratis hacia el país celestial, porque para allá vamos, la patria celestial. Es un país celestial, para allá vamos. Ahorita Dios está regalando los boletos. ¿Cuántos de ustedes viajan? Está carísimo. Y eso es para ir a otro lugar aquí en el mundo. Para ir al cielo es gratis. Aleluya. Gratis, a un lugar perfecto, donde ya no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más tristeza. Y es gratis y solo te lo puede dar Cristo, y te lo está ofreciendo ahora. ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano? ¿Qué vas a hacer tú, mi hermana? Dije que hay personas que siguen al Señor, pero hay personas que son tan malas y malagradecidos con el Señor. ¿Qué eres tú? ¿Quién vas a ser tú? ¿Te subirás al avión hacia la patria celestial, o dirás no gracias al Señor? ¿Con un directo no, o con tus acciones? Digan conmigo: el rechazo de Jesús. El rechazo de Jesús. Miren lo que dice Lucas 4, 22. Hermanos, déjame decirte, ahorita lo vamos a leer. Déjame decirte que la gente de Nazaret no se subió al avión. Uno dice, what? Are you serious? ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo no se subieron al avión? ¿Cómo no creyeron en él? La gente de Nazaret no se subió al avión. La gente de Nazaret, aunque la puerta estaba abierta, no quisieron entrar por la puerta. Al contrario, como vamos a ver ahorita, lo van a rechazar. Y no solo lo van a querer rechazar, sino lo van a querer matar. Eso está tremendo. Como hemos visto, otras personas en otras regiones recibieron a Jesucristo, creyeron en Jesucristo, glorificaron a Jesucristo, pero cuando Jesús regresa a su ciudad natal de Nazaret, vemos que su aceptación o regreso, o como dice, su homecoming, será todo lo opuesto. La profecía que Isaías había dado hace 600 años en ese día se estaba cumpliendo mero enfrente de ellos, pero se lo perdieron. Se perdieron esa gran bendición. Miren lo que dice Lucas 4:22. El rechazo de Cristo. Jesús, al decirle esto a los de Nazaret en su Galilea, dice, todos daban, vean conmigo, buen testimonio de él. O sea, dijeron, ok, él enseña bien. Dijeron, él enseña bien. Y estaban incluso maravillados de las ¿qué? De las palabras. No de él, sino de ¿qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. Pero miren lo que comenzaron a decir. Dijeron, no entiendo, espérenme. Dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿Él no es el Mesías? ¿Él no es el Cristo? Él es el hijo de José. Jesús, leyendo sus mentes y sabiendo ya lo que iban a decir, los interrumpe. Jesús, leyendo sus mentes, conociendo sus corazones. Noten, Cristo conoce el corazón. Conociendo sus corazones, sabiendo ya lo que estaban a punto de hacer y decir, los interrumpe. Y miren lo que les dice Cristo a esta generación malvada. Les dice el 23. Ya que estaban empezando a decir, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me están a punto de decir este refrán.
médico, cúrate a ti mismo. Miren qué insulto le van a decir a Cristo. Tú eres el Salvador, el que venda heridas, el que sana al enfermo. Y Jesús sabía lo que iban a decir, los interrumpe y les dice, sin duda ahorita me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Lo insultaron en ese momento. Ellos le estaban llamando un falso. Le estaban diciendo, tú eres un doctor que ni se puede sanar a sí mismo. Le estaban llamando un hipócrita. Ellos le estaban diciendo, tú, ¿quién te crees si nosotros te conocemos desde pequeño? Noten, estaba en Nazaret, donde creció. Ahí estaban sus hermanos y sus hermanas que tampoco creían en él. ¿Cómo tú eres el Mesías si yo te vi como mamá te cuidó? Tú eres el hijo de José, tú no eres el Mesías. Te vimos llorar cuando te caíste, cuando estabas jugando con los niños ese día. Te vimos en la escuela, te vimos aprendiendo y leyendo. ¿Cómo tú puedes ser el Mesías? Y ahora tú vienes a nosotros y nos dices que eres el Salvador y el cumplimiento de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2. Hermanos, no creyeron en él. Al contrario, le van a decir lo que dijo la generación malvada, lo que dijo el rey Herodes malvado. Si eres tú, danos una señal. Si eres tú, haz algo y yo creeré en ti y yo te seguiré. Mucha gente le dice, Dios, si tú haces esto, yo creeré en ti. Si tú haces esto por mí, entonces te voy a seguir. Eso es ser una persona malvada. Yo sigo a Dios porque Él es Dios, sin que Él haga nada por mí más, o que Él me muestre una señal, o que haga algo por mí para yo luego obedecerlo. No. Como dijo nuestro hermano Miguel este viernes en su predicación, nosotros tenemos que seguir como soldados al Señor porque Él nos está mandando a seguirlo. Aleluya. ¿Estás tú siguiendo al Maestro o lo estás rechazando con tus acciones, con tus palabras, con tus actitudes? Hermanos, le dijeron, danos una señal, muéstranos un milagro y vamos a creer en ti. ¿Ustedes creen que si Cristo les hubiera dado un milagro hubieran creído? Aún no hubieran creído. Los fariseos vieron los milagros, vieron a Lázaro resucitar de entre los muertos y no querían creer. Incluso el hombre rico que había ido al infierno dijo, si tú permites que yo regrese a la vida, creerán. Cristo Jesús dijo, si no creyeron a los profetas, tampoco te creerán a ti. Cristo nos ha dejado su palabra para creer y obedecer. Si eso no es suficiente para cambiarte, para que tú sigas al Señor, Él no puede hacer nada más por ti. Nada más. Él ya lo entregó todo por nosotros. ¿Qué más puede hacer? Si Dios ya nos entregó a su Hijo, ¿qué más puede hacer? Miren lo que Jesús les responde en los versículos 24 al 27. Jesús les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, danos una señal. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús sabía que no lo iban a aceptar. Y miren lo que dice el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, muchas judías en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en la tierra, pero a ninguna judía fue Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Él fue a una mujer gentil que sí lo iba a aceptar, que sí le iba a proveer a Elías lo que él necesitaba. Miren lo que dice el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el judío. No, dice, ¿el qué? El sirio, el gentil. El pueblo de Nazaret aquí simboliza lo que su propio pueblo, Israel, va a hacer con él. Israel lo va a rechazar. Israel no lo va a aceptar. Y por lo general, este mundo tampoco lo acepta. Por lo general, este mundo tampoco lo sigue. No siguen a Cristo, no siguen sus enseñanzas, por lo cual no lo están siguiendo a Él. No seamos parte del mundo que lo rechaza como Mesías y Maestro. Aquí Jesús menciona a una mujer de Sarepta que era gentil y a Naamán que era gentil. Lucas aquí nos está mostrando desde mero principio lo que iba a ser el ministerio de Jesucristo. Iba a ser uno caracterizado por rechazo. Y eso es lo que Isaías profetizó en Isaías 53 del siervo sufriente. ¿Quién creerá nuestro mensaje? ¿Quién creerá nuestro anuncio? Hay pocos, Cristo Jesús dijo, hay pocos que entran. Hay pocos que entran, Cristo Jesús dijo. ¿Vas a entrar tú? ¿Cuál va a ser la reacción de la persona de Cristo en tu vida personal? No pienses en nadie más. Piensa en ti mismo. Analízate a ti mismo. ¿Estás tú en la puerta? ¿Estás tú entrando en la puerta o no? ¿Qué va a causar la persona de Cristo en ti? ¿Una glorificación o un rechazo y desprecio? Su propia gente en Nazaret lo iba a rechazar y a matar. Ya estamos a punto de culminar. Vayan conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Miren lo que nos revela las Escrituras. Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Lo tienen? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Muchos ven este pasaje y creo que tiene sentido como Israel. Vino a los suyos, a Israel, pero lo rechazaron. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pero noten que en el contexto Jesús está hablando del mundo. O sea, Cristo Jesús vino a Israel y a gentil, que ambos lo rechazan. Tú no seas uno que carga su imagen, pero es destruido por él. Noten esto. Nazaret, miren lo que dice el versículo 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras, pero luego no creyeron en él. No lo glorificaron como Salvador. Hoy en día hay mucha gente que cree que las enseñanzas de Cristo son buenísimas, pero no creen en él como Salvador. Eso es lo que le pasó a Nazaret. Dijo, wow, este enseña bien, pero no creemos en ti. Eso tampoco te puede salvar. Eso no es suficiente. Tienes que creer en Cristo como el sanador de los quebrantados. Tienes que creer en Él como el libertador de los cautivos del pecado. Mucha gente también lo rechaza y ni quiere nada de Él. Déjame decirte, mis hermanos, Cristo Jesús dijo, si tú me niegas, yo también te negaré ante el Padre. Si tú rechazas a Cristo Jesús hoy, Él te va a rechazar mañana. Si tú rechazas a Cristo en este lado del mundo, Él te va a rechazar en la vida que viene, la próxima vida. Si tú rechazas a Cristo en este lado del mundo, Él te va a rechazar en el otro lado del mundo. Iglesia, ¿qué vas a hacer tú?
¿Seguirás a Cristo como lo hicieron los galileos? ¿O rechazarás a Cristo como lo hicieron los de Nazaret? ¿Vendrás a Cristo en arrepentimiento o te burlarás de Él y lo despreciarás? La puerta aún está abierta hoy. Aleluya. Gracias, Cristo, porque tú no has venido. Segunda de Pedro dice que muchos tienen por tardanza la promesa de la venida de Dios. Dicen, ¿dónde está Dios? Él ha dicho que ya viene pronto. Ustedes cristianos dicen que ya viene pronto. Ya han pasado 2000 años y no ha venido. Oh, pero se les olvida que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Cristo, si no ha venido, es porque te está esperando a ti, a que creas en Él y que cambies. Porque habrá un día que esa paciencia, el tiempo, se va a acabar. ¿Qué vas a hacer tú? La gente de Nazaret lo rechazó. Y vamos a leer la última parte del versículo. Lucas 4:28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de, ¿qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, lo querían matar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aún no era el tiempo de Cristo Jesús. Charles Spurgeon dijo, el mismo sol que derrite la candela es el mismo sol que endurece el barro. ¿Qué hará este mensaje en tu corazón? ¿Derretirá tu corazón al arrepentimiento o te hará duro el corazón para tu perdición?